¿Ya? Muy bien. Si me pueden ayudar con la proyección. Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí en esta exposición de la ANTAD. La plática del día de hoy se va a enfocar en hablar de los riesgos que enfrentamos en materia de ciberseguridad. Muchas gracias por la oportunidad, tanto a la gente que está atendiendo en la grabación como a los socios de la ANTAD. Y la plática del día de hoy se va a enfocar en qué está pasando actualmente en el ámbito de la ciberseguridad. Lo que consideramos una amenaza constante, presente, que no se va a ir y que es impactante para todos nosotros. Entonces, en la presentación lo que vamos a ver, y si me pueden ayudar con el clicker. Perdón, antes de llegar ahí, la presentación es enseñar un panorama de la tecnología en los últimos 30 años, cómo ha venido cambiando el mundo en el que estamos viviendo y cuáles son las consecuencias positivas y negativas. Al final de la plática les voy a dar las reglas de oro en materia de ciberseguridad. Entonces el objetivo de la plática es que se lleven herramientas claras, tangibles, que les permitan protegerse ante este tipo de amenazas. Aquí una de las cuestiones importantes es entender que esto ya se convirtió en la principal amenaza que tenemos. Entonces tenemos que estar conscientes y el sector en particular de comercio es uno de los sectores más atacados. Permítanme, ¿me pueden ayudar con él? Pero bueno, en el contenido de la plática, este primer ejemplo que vemos acá es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo donde hace tiempo no nos imaginábamos que un niño que pudo haber sido mordido por una víbora y que iba irremediablemente a morir porque estaba en un lugar lejano, hoy en día tenemos tecnología para mandarles una vacuna a través de un dron. Entonces, empezando con este ejemplo, es un mundo completamente diferente. Es un mundo en donde lo que vimos como ciencia ficción ahora es realidad. Y un mundo en donde lo que pensamos que solamente iba a estar parte de las películas ya es una realidad. ¿Qué son los componentes de este mundo? Estas son algunas de las herramientas que ya hoy son una realidad. Estamos hablando de todo tipo de tecnologías que van desde la computación cuántica, el blockchain, las cibermonedas, el almacenamiento de información, la red 5G, inteligencia artificial. En fin, todas estas aplicaciones ya están disponibles para nosotros hoy, son parte de nuestra vida actual. Las redes sociales, la nanotecnología, los microprocesadores, en fin, el Internet de las cosas, todo esto ya es parte de nuestra vida diaria y esto conlleva grandes beneficios. Aplicaciones que no nos imaginábamos en el comercio, aplicaciones que han cambiado la manera en la que operamos y vivimos y muchas de las cuales cada vez más cobran relevancia en la profundidad de lo que estamos buscando desarrollar. Entonces, tomando en cuenta que este es el mundo actual, aquí me gustaría, antes de entrar a esto, correr un video, Dalit. Vamos a ver un video de una película que salió hace algunos años como ciencia ficción y al final reflexionemos si es ciencia ficción o realidad. Adelante. Why can't we talk more openly and publicly about Stuxnet? Two answers before we even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability and control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. It's impacting industrial control. Is this something that's coming after the homeland? If you get up in the morning and turn off your alarm and make coffee, power plants, power grids, and pump gas, transportation, telecommunication, and use the ATM, you've touched industrial control systems. It's what powers our lives. Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. The security experts who are studying Stuxnet really think it required the resources of a nation state. It spread to any Windows machine in the entire world. We didn't know if it was set to turn off all electricity plants around the world, or it would start shutting things down or launching some attack.
was blowing up centrifuges, and it was leaving no trace. There have been assassinations of nuclear scientists. Some human assets had to be involved. Spies. It went beyond our worst fears, our worst nightmares. This is not your ordinary criminal doing this. This is someone bigger. The monster turned against its creator, and now everyone is in this game. This has the whiff of August 1945. Somebody just used a new weapon, and this weapon will not be put back into the box. You've been focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger mission. Bueno, esta película que estaba considerada ciencia ficción, si vemos 7 años después, estamos viendo oleoductos detenidos, cadenas enteras mundiales de suministro afectadas, transportes y otro tipo de industrias que inclusive plantas nucleares. Y como dice aquí, la siguiente guerra global está ocurriendo, es una realidad. Algunos datos duros de la ciberseguridad. Hoy ya es la fuente de ingreso más grande del crimen organizado a nivel mundial. No es la droga, no es el tráfico de armas, el robo, es la ciberseguridad. Estamos hablando de que esta es una industria que tiene, y si es una industria, más de $2 trillones de ingresos. Equivale ya del 3 al 5% del PIB de algunos países. La otra característica es que esto no está yéndose a ningún lado en términos de la variabilidad y la evolución de los ataques. Estamos viendo ataques cada centisegundo a todos los ecosistemas. Pero aquí también otro paradigma importante, no hay algún tipo de organización que esté exento o a salvo. Gobiernos, sector de cualquier índole público, organismos supranacionales, instituciones religiosas, deportivas y por supuesto individuos. Entonces lo que estamos viendo es todo este tipo de volatilidad en donde además en el internet al menos 1 de cada 10 aplicaciones nos lleva virus, nos lleva malware. Entonces el hecho de que estemos navegando sin conciencia nos permite tener un riesgo que si no lo sabemos manejar nos puede causar un impacto. Entonces en estos datos, uno de los datos más impactantes es 7 de cada 10 empresas ya han sido atacadas. Y estamos viendo un tipo de actividad cada vez más incesante a través del ransomware y todo el tipo de combinación con ingeniería social muy avanzada. En estos datos duros vamos viendo cómo la evolutividad de la situación que enfrentamos es una combinación donde el robo de datos, y lo hemos visto a través de los últimos años, han robado datos de las plataformas de diferentes portales, comercios, clubes, etcétera. En esos datos están nuestros datos personales, dirección, teléfono, pero muy importante la contraseña. Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo como la actividad constante alrededor del uso de Internet. Si quieres, pon todas de una vez. Y esto es importante entenderlo porque hoy somos usuarios de redes sociales. Hoy hay más de 2 billones de usuarios de redes sociales. Estamos en una sociedad donde nos encanta que nos den likes, donde nos tomamos selfies de todo, donde nos encanta publicar todo lo que hacemos. Y el reto es que hay alguien viendo. Cuando hablamos de que en 2023, 2024 va a haber 6 billones de usuarios, no hay negocio en el mundo que tenga tal alcance de mercado cautivo. El mercado cautivo es 6 billones de usuarios, pero quienes sí lo pueden alcanzar son los cibercriminales. Entonces, en esta combinación de eventos y en este tipo de interacción, diariamente las redes sociales borran al menos 500,000 de usuarios falsos. Entonces, no todo lo que vemos en redes sociales, aunque se está convirtiendo en una herramienta de influenciación muy grande, es real. Y esta falsificación de usuarios y de personalidades es cada vez más notoria. Dentro de lo que es el ámbito de comercio e industria, tenemos una variante y un vector muy vulnerable que son los ERPs de las industrias o de las empresas, donde a la hora de secuestrarlo tienes la paralización total de tus operaciones. Y esto está ocurriendo también de manera diaria, de manera constante, y el sector comercio es uno de los principales o más atacados.
Ahora, en la parte del entendimiento de dónde vienen los ataques, al menos un 30% de los ataques vienen de gente adentro de la compañía. 40% de los ataques se estima que sean derivados de nuestra participación, es decir, le damos el clic. Entonces, desafortunadamente México es uno de los países más atacados, en Latinoamérica es el número 1, la conciencia que tenemos es baja, la Conducef está recibiendo niveles récord de reclamaciones, tenemos casi 22 billones de pesos reclamados y más de la mitad de estos fondos no son reembolsados, es decir, es un robo, porque al final uno compromete las credenciales. Y podríamos seguir hojas y hojas de datos duros de qué es lo que está pasando, pero tenemos que tener conciencia. Y la reiteración, esto no va a cambiar, esto no se va a ir, está evolucionando cada vez más. La ingeniería social combinada con todo esto es la amenaza más latente y más presente que tenemos en la situación actual. Ahora, nos vamos a la siguiente. Lo que tenemos es, ahora esto se ha acelerado en pandemia, después de la pandemia. Y la tecnología, como vemos en este slide, se puede aplicar para buenas causas. Hoy en día estamos apagando un fuego en Campeche con tecnología satelital para detectar el fuego. Pero de la misma manera pueden hackear este tipo de aplicación industrial y paralizar muchas cosas. Entonces, es un poco el lado oscuro y el lado brillante de la tecnología. La siguiente. Y cómo usarla para prevenir las situaciones. Pero bueno, estamos en una situación todavía emergente de crisis. La crisis hace que estemos operando en un cierto nivel de emergencia, un cierto nivel de situación de adrenalina, de situaciones inesperadas, de vulnerabilidades. Y si vemos por ahí un reporte de Banco de México del año pasado, el crimen cibernético subió 400%. ¿Okay? En la TAM consideramos que subió 250%. El otro día discutíamos en un foro que si era 200, 300, cualquier cosa que suba arriba de 100% es mucho. Entonces, les quiero dar esta indicación porque, si quieres, despliega toda, Dalit. La velocidad a la que esto está creciendo es bastante grande. Entonces, ¿qué estamos operando? Industrias, bancos, etcétera, en una situación todavía remota, híbrida, conectividades, internets de acceso público, y tenemos que mantener la operación, hay que mantener la venta, hay que mantener la supervivencia de la empresa. Este sentido de urgencia hace que nosotros tengamos las a veces barreras bajas para permitir algún tipo de trampa, acceso, etcétera. Al final lo que importa es cómo mantenemos nuestras empresas a flote. Pero lo que vimos también, y recordemos, instituciones públicas atacadas, empresas de diversa índole que se cayeron, un procesador de adquiriente tirado varios días, bancos que suspenden operaciones. Entonces, si nos volteamos a ver, ya no estamos viéndolo de una manera aislada. Constantemente estamos viendo todo tipo de industrias atacadas. Las más atacadas son la financiera y, por otro lado, también la de salud. Sin embargo, en el comercio es donde se origina la mayor actividad de volumen, porque es donde la gente a la hora de comprar en el impulso compromete credenciales o ya quiere agarrar la oferta, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ver algunas reglas para que todos se lleven de aquí el aprendizaje de cómo no caer en esto, ¿ok? Pero antes de seguir un poco, tenemos que preguntarnos lo que les decía, ¿por qué esto no se va a ir? ¿Y cuál es el motivador? ¿Por qué está pasando esto? Y la respuesta está en los 2 trillones de dólares que se robaron en 2021 los cibercriminales. 2 trillones de dólares. Sin disparar una bala. Entonces, las grandes divisiones del crimen organizado a nivel mundial han abierto divisiones enteras de cibercriminales, bien preparados, con todo el tiempo del mundo, bien organizados. Lo que tenemos no es un hacker aislado ahí o un grupito de chavos traviesos tratando de atacarte. Se han detectado pisos enteros de oficinas en las mejores zonas corporativas con 800, 500 personas trabajando, bien segmentados, tienen segmentados sector público, sector comercio, sector automotriz, individuos de alto ingreso, de bajo ingreso, y están haciendo ingeniería social avanzada. Y ahora les voy a platicar algunos ejemplos. Pero lo que tenemos del otro lado, quiero que todos lo entendamos, es organizaciones perfectamente bien organizadas, perfectamente bien fondeadas, sin límite de recursos,
Se estima que estas organizaciones le estén pagando 7 veces el salario de un recién egresado a las personas que recién egresan. Entonces, ese es el contendiente que está allá, no se va a ir, porque no hay nada más lucrativo. Es el dinero y sin disparar una bala. Sigamos avanzando. Y en el sector comercio hemos visto impactos muy fuertes, ¿ok? Hemos visto ejemplos de cómo a la hora de hacer un pago urgente, a la hora de no tener usuarios, a la hora de que la banca está atacada, o tener que accesar aquí a hacer un pago en una red pública. En fin, hay muchas maneras en las que las tesorerías se ven afectadas. Y recordemos que la tesorería al final es el lugar donde se guarda el dinero. Y entonces es el lugar o el punto de ataque donde los cibercriminales se quieren meter. Entonces, ha sido uno de los impactos más grandes y como les decía, hablar de algo que creció 400% y esto es genérico en todo el mundo, es bastante impactante. Estamos viendo cómo operamos en contingencia, cómo operamos en un mundo donde el Internet ya se vuelve indispensable, donde somos dependientes de la velocidad, de la conexión, de la pila, de la conectividad. Entonces, esto hace que la angustia de operar, de estar conectados, de tener esta capacidad, crea la urgencia en un mundo donde cada vez tenemos más situaciones inesperadas, situaciones nuevas. Y esto trae consigo el caldo de cultivo perfecto para que nos equivoquemos y le demos clic. Pero reitero, lo que vimos, y estamos hablando de 22 billones de pesos tan solo en México de reclamos a la Conducef. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos estar a salvo, nos tenemos que ir a una isla desierta a vivir. Y no creo que nadie se pueda o se quiera ir a vivir a una isla desierta. Y además en el mundo donde estamos conectados en selfies y en likes y todo esto. La buena noticia es que para estar protegidos no tenemos que lanzar un cohete a la luna ni tenemos que invertir millones de dólares. Vamos a darle un repaso a cuáles son reglas, medidas, hábitos que tenemos que adoptar nosotros, nuestras organizaciones, nuestros ecosistemas, nuestras familias, porque esto es absolutamente corresponsable. La otra situación de lo que les hablaba y de los ejemplos que les voy a dar es, pues si tú crees que en tu computadora, por tener ahí todo tipo de herramientas mitigantes del riesgo, estás a salvo, estás equivocado. Porque hoy te estás conectado por todos lados, tu celular te está escuchando, tu refrigerador te está escuchando, en fin. Entonces, esto es el ecosistema en donde estamos. Y ahora, si nos vamos a la siguiente, bueno, aquí es un ejemplo de lo que les decía. 30% del crimen cibernético se genera a través de la inclusión de lo que le conocemos como el riesgo interno o el insider risk. Hoy las organizaciones están insertando personas sin antecedentes a las organizaciones a las cuales les pagan por fuera para que vayan ganando espacio en las organizaciones y tengan o vayan granjeando progreso y confianza. Este caso lo vimos recientemente en la Asociación de Bancos, donde un recién egresado con los mejores títulos y credenciales entró a trabajar a una institución, se empezó a ganar la confianza, empezó a avanzar y empezó a tener algunos privilegios en sus accesos. A través de un sistema de monitoreo se detectó que este empleado estaba enviando una transferencia internacional y se detectó que la dirección de la persona donde le estaba enviando había sido levantada por el FBI como una dirección sospechosa. A través de este mapeo se descubrió que este chico era parte de una organización de criminales y se pudo detener su inserción. Pero es un caso de muchos. Hoy, ¿cuántas personas están insertadas en las organizaciones sin que sepamos? Y el nivel de reclutamiento es muy grande. Recordemos que hace un par de años acuérdate que ahorita estamos en el plan en el que el cliente tiene la razón. Si el cliente dice, nunca me lo ofrecieron, nos van a cagar a nosotros. Ahora platicamos de eso. Eso es parte del reto de cuando hay falsificación, robo de identidades. Sin embargo, la banca en general a nivel mundial está pasando procesos más complejos de conocer a tu cliente. Pero lo que están haciendo es insertar a gente que no tiene antecedentes.
Hace 2 años hubo un esquema de intersección de archivos e inyección de archivos entre la plataforma del Banco Central y los bancos. Fue un impacto de casi 600 millones de pesos. Y aquí lo que se hizo fue crear más o menos 800 beneficiarios o cuentas en diferentes bancos sin antecedentes a los cuales se les dispersaron estos fondos. Entonces hay una colusión y tecnología ya muy avanzada de quienes están participando para suplementar identidades. ¿Okay? Pero hemos avanzado y México es uno de los países con mayor avance en la parte de biométricos. Sí, hay todavía muchísima incidencia y lo que decía es el país número 1 más atacado de Latinoamérica y de los top 5 del mundo. Entonces, vamos a pasar a recomendaciones que les sirvan a ustedes para mejorar su ámbito de seguridad. Recuerden, esto no se va a ir, esto no va a cambiar. Entonces, tenemos que ser conscientes y responsables de cómo utilizamos la infraestructura tecnológica. Partiendo de los básicos, mantener actualizados nuestros sistemas de cómputo, nuestros sistemas operacionales. Y si ahorita voltean a ver su celular, estoy seguro que sus aplicaciones no van a estar actualizadas. Entonces aprovechen ahorita para darle a actualizar aplicaciones, porque las aplicaciones se actualizan para evitar que haya vulnerabilidades. Si ustedes permiten que una aplicación de juego, de lo que sea, social, no tenga la actualización, están abriendo la puerta al riesgo. Esto en las empresas cobra mucho sentido cuando estamos hablando de sistemas operativos. Y lo que vimos en el video anterior, la interrupción de los sistemas, no solamente tecnológicos, sino industriales, es uno de los objetivos más importantes. Y reitero, recuerden la tubería de petróleo que fue suspendida de actividades en términos de un secuestro para volver a operar. Entonces, tenemos que tener inversión en programas de antivirus, cuidando todo el perímetro. No es solamente el antivirus en tu laptop, tienes que tener cuidado tu aparato también. Y tienes que tener cuidado tu Wi-Fi. ¿Okay? Ahora vamos a ver por qué. Después de esto, también un hacker, el que quieras, te va a garantizar entrar al ecosistema que tú me digas. El tema no es entrar, el tema es moverse. Entonces, tenemos que invertir en programas de controles de accesos renovados y actualizados. Tener copias críticas de los procesos, tener copias de los procesos críticos respaldados. Hoy cada día es más común que hablen las empresas y decir, tengo mi sistema de tesorería secuestrado y no sé cuánto voy a pagar a mis empleados. Estas llamadas ocurren cada vez más. Por lo menos tener un respaldo de la información crítica. Y tener o evitar las conexiones intermedias, las conexiones tercerizadas. Pones las manos de tu empresa en un tercero. Si no tienes conciencia de cuál es el nivel de ciberseguridad. Y hace poco lo vimos, una empresa que le fue muy bien en pandemia, le secuestraron su sistema, todas las utilidades se fueron en recuperar la operación de la empresa. Entonces, esto está pasando y está pasando cuando nosotros no tenemos automatización. ¿Para qué tanta tecnología si todavía escribimos cheques? ¿Para qué tanta tecnología si hoy todavía copiamos un file en Excel y lo subimos a una banca? Hay muchos procesos en las empresas que están truncos y decimos que estamos automatizados, pero nosotros abrimos la puerta al riesgo. Entonces, todo esto son recomendaciones que no son difíciles de lograr, pero ya deshacernos del cheque, de los medios manuales, dejar de operar con USBs. Miren, hace poco vimos un ejemplo de una organización que le robaron 4 millones de euros porque le llevaron un USB al CFO para autorizar unos pagos. Seguramente el USB venía desinfectado con Lysol y era el logo de un banco, etcétera, pero traía un virus indetectable que se le insertó en la máquina del CFO. Estuvo traqueando las operaciones 2 semanas y le robaron 4 millones de dólares de euros. Entonces, tenemos que evitar el uso de medios móviles o insertables, porque cada vez son más indescubribles los virus. Entonces, prácticas importantes, tener seguros cibernéticos cada vez es más importante, segregar el uso de celulares también. Hoy lo que estamos viendo es que cada vez somos más adictos a entrar a redes sociales, ver noticias que nos llaman la atención, y esta conjunción de lo que nos gusta y lo que nos están induciendo a que nos guste, te abre la puerta a lo que les platicaba. 1 de cada 10 portales te lleva malware. Entonces, cuando hablas de esto, estás viendo que el riesgo está presente y es solo con un clic. Entonces, bueno, para las compañías lo que tenemos que tener conciencia es que la ciberseguridad no es un evento aislado y no es un evento donde
sea la protección de IT. Tiene que ser un objetivo de todos los colaboradores. El vínculo más débil es cualquier persona de la organización. Entonces, tiene que ser un objetivo con conciencia y con cierta corresponsabilidad. Si quieres, vamos a la siguiente hoja. La corresponsabilidad se habla de tener consecuencias. Por ejemplo, en la banca tenemos que estar certificados para acreditar el entrenamiento. Entrenamientos que son bastante complejos para estar actualizados, y si no pasas a la tercera, dejas de trabajar en el sistema financiero. Pero ese es el nivel de corresponsabilidad que tenemos. Nosotros invertimos 6 millones de horas al año en entrenamiento, y todavía en las pruebas y en el testeo hay gente que le sigue dando clic a correos falsos, etcétera. Entonces es muy importante tener este entrenamiento constante y estar enterados. El cibercrimen es algo de lo que no se habla, porque nadie quiere enseñar que lo hackearon, nadie quiere enseñar que es vulnerable, etcétera. Si te roban o te asaltan, etcétera, la gente se compadece y dice, pobrecito. Pero si llegas y dices, me hackearon mi cuenta, la gente dice, qué idiota. Entonces, por eso nadie quiere decirlo. Y como nadie lo quiere decir, pensamos que no está sucediendo. Pero recuerden que hay un ataque exitoso cada centisegundo. Entonces hay que hablarlo, hay que contar cómo nos pasó, bajo qué ejemplo, porque es lo que nos permite tener la conciencia de que está pasando. Entonces, ok, ahorita al final si quieres. En fin, algunas otras cuestiones para lo que estamos hablando de las áreas críticas, segregarlas. Hoy es muy fácil entrar a una empresa en el sector comercio y ver que los procesos críticos están a la vista de todos. Recuerden que hay una gran industria de espionaje industrial. Y si ustedes creen que la persona que está limpiando gana poco, a lo mejor gana más que nosotros porque está buscando robar información. Y nos encanta apuntar los passwords y nos encanta dejar la información pública al descubierto. Entonces tenemos que tener prácticas estrictas de quién accesa, quién ve, a dónde accesa, confidencialidad, porque todo lo que se puede accesar puede ser mal usado en el futuro. Por lo mismo también la parte de usuarios y contraseñas. La contraseña ya es parte de nuestra vida diaria, pero más de la mitad de las contraseñas son descubribles. Con el poder de la computación cuántica, hoy podemos correr e iterar, porque la verdad como humanos es muy fácil adivinar nuestras contraseñas. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, nombre de esposa, de hijos, en fin. Y como les decía, hay billones de datos robados, y tendemos a usar la misma contraseña para todo. Pues qué flojera. Pues hace poco le robaron a una maestra muy famosa de spinning y de clases su base de datos, ¿no? Eran miles de señoras de Monterrey y de diferentes lugares. A todas las señoras les llegó un correo diciéndoles, fulana de tal, tu contraseña es X. Y ya tuve acceso a toda tu información, ya me di cuenta a qué portales estás entrando, qué traviesa eres. Si no quieres que yo diga qué portal estás entrando y que comparta toda tu información, págame $1,800 en criptomonedas y te libero tu infraestructura. ¿Ok? Más de la mitad de las señoras pagó porque seguramente tenían la conciencia sucia, ¿eh? Entonces, ahí cuando alguien te ataca y te dice, es tu password, sabes que ya te vulneraron. ¿Qué es lo que es importante hacer? No usar el mismo password. No repetir el password, y sobre todo para los portales o para las aplicaciones críticas como son las monetarias. Segundo, segregarlo. Mientras más largo el password, más seguro. No tienen que poner un password cósmico muy difícil de olvidar, muy difícil de aprenderse. Pongan el pueblo de donde nació su abuelo o el nombre de su escuela primaria, algo que solo ustedes sepan. Pero mientras más largo, más difícil de descubrir. Pero también tenemos que tener cuidado en los portales. Si a la maestra de spinning le dejas toda tu seguridad, pues seguramente no va a ser el mismo nivel de seguridad de un portal. Esto está pasando diario. Si les pasa, no se preocupen, borren el correo, cambien todas sus contraseñas y no paguen el rescate. ¿Ok? Es un robo de información y va a seguir ocurriendo y se lo van a robar a cadenas hoteleras y a sector comercio, etcétera. Pero bueno, parte de la importancia de tener esta precaución y enseñarlo en nuestras casas. Hackeo ético para las empresas que lo pueden hacer. Revisión extendida del personal nuevo. Más o menos en la banca estamos aceptando
un 60% del personal que aplica porque se encuentran vínculos potencialmente indebidos con personas que no tienen una correlación segura. Y bueno, algunas de las últimas que son importantes y otra vez en sector comercio, segregar funciones críticas. Tenemos que tener una correlación porque hoy cada vez más el compromiso de correos es muy grande. Y sobre todo para pagar y para cobrar y para todo lo que conlleve dinero. Si no tenemos muy claro quién hace qué, es muy fácil que alguien interfiera, suplante e induzca algo que no queremos. Finalmente también lo que les platicaba, información, escritorios limpios, evitar imprimir, evitar tener la información por todos lados, ya son prácticas que ya no tenemos opción de no hacerlas en términos de aprovechar la tecnología, accesos biométricos, el uso de redes cerradas, en fin, todo esto es lo que les protege en sus ecosistemas y no son prácticas difíciles de alcanzar. Con estas reglas prácticamente están seguros. Vamos a ver unas más, porque sí, esto sigue evolucionando a una velocidad muy grande. Me voy a brincar este ejemplo, que es de la industria de retail, pero por efectos de tiempo, nos vamos a ir a algunas medidas finales. ¿Y qué está pasando aquí? Una regla importante, no hay nada urgente ya que amerite hacer un pago. Todo tiene que estar diferido, todo tiene que tener una lógica de verificación. Cualquier cosa que vean urgente, desconfíen. La otra regla importante en ciberseguridad, todo lo que sea demasiado bueno para ser real, es irreal. Nadie te regala dinero. Los bancos te vamos a hablar no para regalarte dinero, te vamos a hablar para cobrarte. Entonces, si alguien te habla y te dice y te ofrece, no le creas. Es muy importante que en este mundo estemos conscientes de que nosotros tenemos que iniciar las conversaciones, porque hoy nos hablan de todos lados, le hablo de su banco, etcétera. Recuerden que un buen hacker te puede duplicar una página de internet a la perfección en 5 minutos. Un mal hacker te la va a duplicar en 7 minutos. Es decir, es muy fácil de hacer. Se pueden replicar sistemas de voces, en fin, todo ya es falsificable. Pero ¿quién consiente la entrada? Nosotros. Porque nosotros contestamos la llamada o le damos clic, etcétera. O dale clic para la promoción de tal o cual cosa y bueno, pues obviamente qué padre, ¿no? Recuerden, si es muy bueno para ser real, no lo hagan. Y en este ecosistema tenemos que doble verificar, no hay nada más seguro que doble checar. Acabamos de ver un caso de una empresa que estaba planeando la compra de insumos a Asia, un commodity. Era una compra de $10 millones. Estuvieron trabajando el dueño, el director general, el tesorero, el director de finanzas, en fin, un grupo para tratar de hacer la compra en 2 países de Asia, aprovechando un descuento. Estuvieron platicando diario y a lo largo de las pláticas, pues bromas, se conocían, etcétera, y estaban avanzando en las negociaciones. Esa semana, el viernes, el tesorero recibió un correo del director general diciendo, oye, con copia a todos, les tengo buenas noticias, en la madrugada cerramos la transacción, tenemos 30% de descuento, pero hay que pagarla hoy antes de mediodía. Aquí están las cuentas beneficiarias y aquí están los teléfonos de los banqueros, háblenles para verificar y por favor háblenme a las 12, voy a estar jugando golf para confirmarme la transacción. Y por cierto, te mandé una invitación en Facebook porque ya vi que somos fanáticos del tenis para intercambiar información. Entonces el tesorero recibe el mensaje del dueño de la empresa y dice, oye, pues qué buena onda, ¿no? Lo ve en Facebook, padrísimo, le da a aceptar, ve las fotos, su familia, bueno, pues qué padre. Y después, pues obviamente correlaciona el correo con todo lo que han estado platicando, ¿no? Entonces de inmediato empieza a levantar los pagos para Asia, le habla al banco, a su ejecutivo, le contesta y le dice, tengo un poco de carraspera, pero te voy a pasar a alguien que te ayude, le confirma la cuenta beneficiaria. En el otro banco, igual le pasan a alguien más, en fin. Total, los pagos se hacen, $7.5 millones, y le habla al dueño de la compañía al mediodía y le dice, ya quedaron los pagos. El dueño le dice, pues ¿de qué pagos me hablas, no? ¿De la nómina o de qué? No, pues los que me dijiste y gracias por invitarme a Facebook. Pues el otro cuate no tenía ni idea. $7.5 millones robados. ¿Ok?
¿Cómo lo lograron? Y vamos a revisar entonces, a desdoblar algunas de las cosas. Y este caso es de una empresa del sector retail, ¿ok? Primero que todo, bueno, pues, ¿cómo supieron? La parte de Facebook, ¿qué onda? O sea, pues, ¿cómo lo falsificaron? Recordemos, 500,000 de perfiles falsos se borran diarios. Pero nos encanta tener amigos en Facebook, entonces, pues, quiero ser muy popular, le doy a aceptar a todos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de su ecosistema de redes sociales. Después dices, bueno, pero ¿cómo supo la operación? Yo le hablé al banco para corroborar. ¿Hablaste al banco? Al teléfono que alguien te dio. Porque somos flojos y pues no le hablo a mi ejecutivo. Después el correo venía de su clave. Si falsificaron portales para niños, falsificar un correo es muy fácil. Esta modalidad se llama BEC, Business Email Compromise, y está generando robos de billones de dólares al año. Billones de pagos falsos, inducción de facturas. ¿Cuál era la característica que vimos en este caso? Urgente el pago. La palabra urgente ya de entrada, cuando la ven en su vida, creo que la pandemia ya nos enseñó que no hay nada urgente. Pues podemos esperar. Bueno, la otra es cómo supieron todos los detalles. Si la compañía tenía lo más avanzado de antivirus, anti-malware, anti-spyware. Estábamos operando desde casa, ¿no? Y tu licuadora te escucha porque el internet de las cosas está en todos lados. Tu refri, tu tele, todo está conectado. Entonces, aunque tengas una conciencia de cuidado, si no tienes los elementos para cuidar tus dispositivos móviles, alguien te está escuchando. Y recuerden lo que les dije, las organizaciones criminales tienen segmentos. ¿Y a dónde van? ¿Tú qué puesto tienes? ¿Tú eres el tesorero? Te voy a escuchar. Pues nos encanta postear que somos el head de la tesorería, etcétera. Pues estás anunciando, atácame. ¿Okay? Conciencia de redes sociales. Entonces, bueno, este ejemplo es un ejemplo reciente, hay muchos otros en la industria en particular, pero ¿cómo se va coligando todo? Y de regreso a los básicos. ¿Cómo hubiera sido evitado este fraude? Evitando un pago urgente. ¿Okay? Algunas otras recomendaciones ahora, tengamos actualizados nuestras plataformas, nuestros usuarios. Hoy el robo de identidad es muy común. Tengamos cuidado y conciencia de nuestra información, a quién se la damos. Y sobre todo cuando vean algo que no es muy creíble, sospechen. Sospechemos porque en este mundo ya no hay preguntas tontas, ¿ok? Entonces más vale hacer una pregunta tonta que quedarnos ahí con un riesgo. Y recuerden también, como si es demasiado bueno para ser real, si tiene plumitas, piquito, colita, ya sé cuac, es un pato, no lo dudemos. Pero no tengamos miedo en preguntar. Hoy en día una de las herramientas más efectivas es comunicar y preguntar, ¿eres tú? Oye, ¿me preguntas si soy yo diario? Sí, pues sí, porque ya no tenemos conciencia de quién me está hablando. Y esto también implica que nuestro personal y nosotros estemos cómodos. Estamos en un mundo donde hay mucha ansiedad. La ansiedad abre riesgos. Si mañana ves que van a sacar una vacuna para el COVID nueva, le das clic. Si mañana ves que va a haber un programa para bajar la inflación, le das clic. Nos están tentando todo el tiempo con noticias atractivas y le damos clic. Si no bajamos la ansiedad, tenemos un riesgo por ahí de seguir cayendo en estas trampas. En fin, estas son algunas recomendaciones para concluir. 5 puntos importantes que son relevantes contemplar. La ciberseguridad no va disasociada ni hay atajos si no invertimos. Hoy tenemos que tener conciencia de la inversión y de la necesidad de tener los programas actualizados. Como individuos no es caro. Con un buen programa de 100 pesos al mes van a tener una protección en toda su casa y ecosistema. Pero háganlo, porque luego los contratan y dejan fuera unas herramientas. Entonces sí hay que invertir y como empresas más. Como empresas no hay escapatoria. Siguiente punto muy importante es la capacitación. Y la capacitación es constante porque esto va evolucionando muy rápido. Y si la capacitación no la hacemos con corresponsabilidad, créanme, nadie le va a poner atención. La formalización es importante porque esto se va olvidando. Entonces de repente tienes empresas que generacionalmente no transmiten este conocimiento y de igual manera en el e-commerce esto está siendo una verdadera pesadilla para los procesadores.
La asociación también hoy cada vez más es dime con quién trabajas y te diré qué tan seguro estás. ¿A quién le dejas tu información? ¿En quién la depositas? ¿Conoces cuál es el plan de seguridad de tus socios financieros, de tus socios de comercio? Y finalmente participar, estar activos, estar escuchando, estar conscientes. Como les digo, esto no va a cambiar y la única manera que tenemos de estar protegidos es estando conscientes. Bueno, aquí voy a acabar para darle espacio, si hay tiempo todavía, de un par de preguntas, si alguien tiene, y con mucho gusto las trataré de contestar. ¿Mandé? Digo, por eso te estaba haciendo la pregunta, que como el HSBC permite que se creen cuentas, también tiene que haber personal del HSBC involucrado. Pues. Por eso es que me llama la atención. Mira, me rebotaron 3 transferencias del HSBC de 2 bancos diferentes. Y después me entra un correo, como tú dices. Sí, me entra un correo, como tú dices. Oye, bueno, cámbiame la cuenta. Y el departamento de contabilidad cambió la cuenta y se aprobó. Y ¡pam! Era una cuenta fraudulenta creada en el HSBC. Entonces, a mí, tú hablas de que la confianza, pero se está perdiendo también la confianza en los bancos, porque ¿cómo puede y permite un banco del nivel del HSBC que abran una cuenta, no importa si la abrieron interna o como sea, a nombre de una empresa reconocida mexicana y recibe una transferencia y ¡fuf! Se desaparece? Afortunadamente, pues yo tengo seguro. No recuperé todo, pero recuperé una parte importante y yo tengo muchas, o tal vez todas las medidas que tú tienes ahí, pero ¿cómo hicieron para bloquear las transferencias de mi empresa a la empresa original desde el HSBC? Las bloquearon, las rebotaban y después llega un correo donde habían falsificado una cuenta de correo en donde piden que se cambie, bueno, mándenoslo a esta otra cuenta, pues. ¿Cómo el HSBC logró bloquear mi transferencia internamente para que después me entre el correo fraudulento? Todo el mundo lo creyó y pagaron a la cuenta de la mafia, porque esto es una mafia. Nosotros pusimos todas las denuncias. Yo soy una empresa seria y pues no será ni la primera ni la última vez que nos van a robar a mí y a cualquiera. Pero lo que te pregunto es, la credibilidad que uno debe tener en el banco se pierde cuando se permiten este tipo de cosas. El banco no da respuesta. Ah, no, nosotros pagamos a la cuenta que usted mandó, punto. Pero ¿cómo crearon esa cuenta en el banco? Para que yo abra una cuenta en HSBC, tengo que traer una carta firmada del Papa. Digo, porque tú sabes todo lo que piden para abrir una cuenta comercial, junta directiva, todo lo que piden. Tú demoras 2 semanas en abrir una cuenta de un banco, una cuenta comercial. ¿Cómo los bancos, y pues hablándote directamente del HSBC, permite que se abran cuentas fraudulentas a nombre de empresas reconocidas mexicanas con una cuenta con un solo beneficiario o una sola persona que se supone que es la que abrió la cuenta? Bueno, esa es mi única pregunta que te hago, porque los maleantes siempre van a haber, los robos siempre van a haber, pero ahora estamos perdiendo la credibilidad en los bancos. Y esa es una pregunta personal, y disculpa, que yo sé que trabaja en el HSBC, no quiero hablar mal del banco, pero me pasó en el HSBC. No, digo, agradezco la pregunta y la contesto muy claramente y de frente. O sea, esto es una situación que está afectando a toda la sociedad a nivel mundial. Se deriva de robo de información, se deriva de colusión, y son bandas criminales especializadas que van entendiendo cómo filtrar y cómo penetrar. Y por los controles que hay, se puede mitigar muchos. Miles de riesgos mitigamos diario. Pero cuando se combina algunos elementos internos en las organizaciones, desafortunadamente ocurren estos robos. Al final es un robo sofisticado. La banca en México y en el mundo está expuesta a esto. A través de la aplicación de estas medidas y de la conciencia logramos defendernos, paramos billones de dólares de fraudes. Pero aún así, la velocidad en la que va es muy grande. Me gustaría ver el caso para entenderlo bien, porque sí, en el índice que se publica en México, nuestro índice de afectación es el más bajo.
pero no estamos exentos. No puede haber nadie que le diga que está al 100% seguro, sino es una conciencia diaria de estar luchando contra ello. No, la industria de seguros no está desarrollada para ataques cibernéticos y la causalidad está lejos. Hay 3 compañías de seguros que están sacando ya pólizas, pero todavía les falta más madurez. No, está desarrollándose. Todavía la regulación y la parte de aseguradoras tiene todavía que trabajar igual que todos, en estar protegidos. No, ahora lo busco para platicar más. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, soy Isaac Benavides, ¿qué tal? Mucho gusto. Una pregunta, para las empresas que tienen desarrollos in-house ya de sistemas y ecosistemas para aprobaciones y demás, a veces no son compatibles con las herramientas pues, con mayores filtros de seguridad, como puede ser un Citrix, un SAP o cualquier otro que te permite tener procesos más marcados y dejar atrás pues todos los archivos de Excel que mencionas. ¿Qué podemos hacer como empresas? Por ejemplo, el rubro de la logística que utiliza AS400 todavía, porque no se puede detener y no pueden hacer una actualización. ¿De qué forma podrían las empresas pues empezar a tener protocolos que vayan de la mano con esto? Es inversión y es actualizar sistemas, porque con este tipo de protocolos, escrituras, lenguajes, es cuestión de tiempo. Son muy vulnerables, entonces sí tienes que dar un paso a modernizar y a tratar de proteger mejor tu ecosistema, porque si no, no hay manera de que puedas actualizar o tener herramientas más actualizadas, y eres muy secuestrable, entonces tienes que invertir. Ahora, la ventaja y la tecnología actual permite que te conectes a través de APIs, y eso hace que todo lo que es interconectividad sea más rápido. ¿Okay? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco el tiempo y la atención, quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación de Carlos González y hacemos una entrega de un pequeño reconocimiento por parte de ANTA Alimentaria México 2022. Muchas gracias. 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 El tequila es para el susto de todo lo que vimos, entonces, por lo menos. De igual manera, los invitamos a permanecer en la siguiente conferencia que